No acepto. Vale, pues os voy a leer unas normas básicas. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Mari Carmen Buenas Vizcaíno tardes. de Cervelló. A ver, de Cervelló. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el orden, se procederá a cerrar el micro a dicha persona y si se persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Iremos Muy dando bien. la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Y si no lo encontráis, podéis pedirlo por el chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondremos de 2 minutos. Os avisaré, en ese caso será Freitas el que lo haga, cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directos al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Se dará la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por primera vez y luego, en función del tiempo restante, se dará paso a las segundas sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos. Y paso la palabra al compañero Manuel Freitas. No, Manuel. Hola, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este espacio de colaboración y formación de la voz de las plataformas del, del movimiento pensionista. Bueno, antes de hacer la presentación... ¿Sí? Perdón. Antes de hacer la presentación de la ponente y de la introducción a la conferencia de hoy, pues queremos enviar un abrazo solidario a todo el pueblo valenciano, principalmente también al castellano manchego, por la horrible tragedia que ha ocasionado la Dana. Un mensaje de ánimo y que cuenten con la cooperación de todo el movimiento pensionista. Bueno, pues hoy iniciamos el ciclo de conferencias habitual para conmemorar el 25N, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una violencia que afecta a 1 de cada 3 mujeres en el mundo. Esto da idea de la magnitud y gravedad de la violencia ejercida contra las mujeres por el poder del patriarcado. Hemos querido traer en esta primera conferencia un tema que conocemos poco, la represión y violencia de la dictadura franquista contra las mujeres republicanas. Un tema que, como dice nuestra conferenciante, Mirta, pues da para desarrollar por varias líneas. Ella es Mirta Núñez Díaz Balart, es doctora en Ciencias de la Información, profesora de Historia de la Comunicación Social en la Universidad Complutense de Madrid. Sus numerosos artículos y conferencias y los libros que ha publicado como autora y coautora aportan muchos datos para la memoria histórica y democrática de este país, algo fundamental para rescatar la verdad que se nos quiere esconder y silenciar, que se haga justicia y que se repare el daño causado a las víctimas del golpe de Estado y la posterior dictadura franquista, especialmente a las mujeres y niños y niñas. Sus libros, de los que es autora y coautora, tienen estos títulos: La prensa en guerra en la zona republicana, Javier Bueno, un periodista comprometido con la revolución, Consejo de guerra, los fusilamientos en Madrid de la posguerra 1939-1945, Mujeres caídas, prostitutas legales y clandestinas en el franquismo, La disciplina de la conciencia, las brigadas internacionales y su artillería de papel, Los años de terror, la estrategia de dominio y represión del general Franco. Bueno, pues queremos dar las gracias de verdad a Mirta y por su presencia y su disertación, que seguro que aprenderemos muchas cosas. Así que Mirta, cuando quieras, puedes comenzar. Buenas tardes. Realmente siempre me gusta hablar de la mujer, aunque la mayor parte de las investigaciones que he hecho siempre han sido mujer-hombre, porque es como ver la sociedad, ¿no? Y más una sociedad, bueno, que había salido de una guerra con el triunfo del fascismo, porque realmente era un fascismo, ¿no? O como se decía en la época, el nazifascismo, ¿no? Y que triunfó en este país también gracias al apoyo. Oye, perdón, porque es que esta luz es muy molesta, ¿no?
gracias al apoyo de las potencias totalitarias de la época y sin embargo en la zona republicana pues no logró el mismo apoyo. De hecho, ya en el verano del 36 ya el Comité de no intervención, evidentemente en los asuntos españoles, pues decidió no vender armas a la zona leal y legal y legítima. Y con lo cual, bueno, pues la situación empeoró para la República. Manuel, ¿se me oye bien? Se le oye perfectamente, Mirta. Ah, gracias. ¿Continúo hablando? Sí, sí, puede continuar hasta que... Sí, Mirta, sí, se te oye Muy muy bien. bien. Vale. Sí, se me oye bien. Entonces, a mí también me gusta señalar que el tema de la mujer es un tema, diríamos, delicado, porque incluye muchos aspectos que en principio a lo mejor no se toman en cuenta. La, la presión, la vigilancia sobre la mujer eh, afecta a toda la familia, ¿no? eh, al hombre, a los hijos, todo ese amplísimo entorno y de hecho, bueno, pues muchísimas mujeres fueron fusiladas por el delito, lo que se llamó, que se sigue llamando también el delito consorte. Es decir, porque no se encontraba al hombre, entonces eh, se cogía a la mujer y se la llevaba al encarcelamiento o al fusilamiento. Otros aspectos interesantes con la mujer se lleva adelante también las distintas estrategias específicas para la mujer. Por ejemplo, la estrategia de la difamación y esa difamación siempre está muy en relación con el hombre. Es decir, se la rebaja, se la insulta en relación con el hombre y para también, diríamos, denigrar al hombre. Toda el amplio espectro de acciones sobre la mujer que no había apoyado, aquellas que no habían apoyado el golpe militar ni la dictadura, bueno, la estrategia de la difamación pues se ha mantenido hasta ahora, diríamos claramente. Bueno, pues al difamarla, la degradas a los ojos de la sociedad, la degradas a los ojos de su familia y de todo su entorno. Y por eso son llamadas rojas. Se le llama roja para difamarlas o degradarlas. Una de las estrategias más efectivas sobre la mujer es la estrategia del silencio. Afecta a toda la población, pero que evidentemente eh, incide aún más porque la mujer es la que eh, tradicionalmente se ha encargado de los hijos y del entorno familiar, y entonces esa presión para que mantenga el silencio es lo que ha permitido que hasta hoy en día pues se mantenga una terminología eh, afín a los sublevados y a los franquistas en general, porque bueno, pues se estableció pues a sangre y fuego, vamos a decir, ¿no? ¿Sigo adelante? Siga, Mirta, siga. sí, lo que pasa es que ahora se te ve, es que no se te veía bien, ahora se te ve bien ahora. Vale. Ah, Sí, sí, adelante, Mirta. pues, pues
estas estrategias se comparten en algunos casos hombre-mujer, eso está claro. Y por ejemplo, el silencio, pero el silencio de la mujer es un silencio de otro tipo. Ese es el silencio en el hogar, delante de los hijos, para que no, diríamos, mm, rompan con un pasado que podía no ser profranquista, ¿no? Entonces, esta era una de las fórmulas. Y otra de las estrategias es la estrategia del dolor porque tiene un fin que es para que escarmentasen. Es decir, este es un término que no se utiliza hoy en día ni con los niños, lo de para que escarmientes, pero antes se decía mucho. Es decir, que la lo que se hace llegar al entorno familiar femenino y a los hijos y en fin, todo ese entorno es para que escarmienten y rompan ese vínculo con un pasado que hablaba de una república democrática y que había sido vencida por todo ese entorno internacional que favoreció a los rebeldes. ¿Mm? Entonces, el escarmiento es para que rompan esos vínculos y para que se trasladen al ámbito, por lo menos se vinculen de alguna medida al ámbito franquista. Y esto es especialmente interesante porque de esa manera incorporamos a los hijos. Es decir, la mujer piensa en esos hijos y muchas veces, sobre todo aquellas menos vinculadas a la política, de alguna medida, dicen, le dicen al marido, si está presente, dice, no envenenes a los hijos, no envenenes a la niña, porque ella tiene que vivir en este mundo. Entonces, es mejor que no sepa determinadas cosas. Y también esa, ese mundo, ¿no? Que, que es muy, que es muy conocido, que es muy popular. Se le dice a los niños, ten cuidado porque las paredes oyen. Entonces, seguramente hay mucha gente que le viene a la memoria estas frases y está en relación con la represión que se sufrió en España, hombres y mujeres, pero particularmente en algunos aspectos sobre la mujer. Eh, Era muy importante que la mujer mostrase la sumisión. La mujer siempre está en segundo plano, debe someterse a la voluntad del hombre y eso también está en el ámbito legal, ¿no? Para muchos actos legales tiene que estar acompañada por el hombre, ¿no? Que firma junto a ella para darle un carácter de seriedad legal, ¿no? La visibilidad. Es muy importante que la mujer exprese con su vestuario su sometimiento a esa nueva sociedad. Una sociedad aparentemente muy puritana, aunque bueno, por ahí detrás ya se sabe que había de todo, pero la mujer tenía que ir a misa con velo y así va a estar durante décadas. La mujer debe vestir modestamente. La mujer tiene que hacer vestir a las niñas también modestamente y que aprendiesen a cuidarse de cualquier acceso carnal antes del matrimonio. Fin, no creo que esté hablando de un mundo que muchos de los que
me están oyendo, pues no les venga a la cabeza, ¿no? Y otros aspectos de esa visibilidad de la mujer, pues estaba en perfecto vínculo con el hombre, de tal manera que si se quería ofender a un hombre, se le decía que bueno, que su mujer, ¿eh? En fin, que actuaba de una manera que ponía en duda su honestidad. Entonces era muy importante, por lo tanto, esa acción sobre la visibilidad de la mujer. La mujer también actúa de una manera muy clara eh, en lo que, bueno, llamé en una de estas investigaciones la estrategia del favor. El favor, ¿por qué? Porque con los favores se superaba esa rigidez del régimen. Por ejemplo, la mujer intervenía vamos a decir, bajo cuerda para mejorar la situación del hombre encarcelado, ¿eh? y, y de esa manera pues intentar eh, bueno, suavizar ese mundo tan terrible del encarcelamiento de los presos y presas, que también había políticos. Claro que había más presos que presas, también en relación con la sociedad. O sea, no estoy diciendo nada que no se deduzca de la sociedad, ¿no? ¿Hay más presos políticos que presas? Pues claro, porque la acción política de la mujer aparece relativamente recientemente con la República o fundamentalmente con la República y por lo tanto pues no hay no se debe hacer esa equiparación hombre-mujer porque no era así en la vida real. Entonces, como decimos, la estrategia del favor eh, es muy, tiene un protagonismo de la mujer porque es la mujer la que habla con fulanito, con menganito para mejorar la suerte del hombre de la familia o del hijo de la familia que pudiera haber acabado en comisaría o que pudiera haber acabado en la cárcel. En el caso de las ejecuciones, que como sabemos era mayoritariamente, perdón, era mayoritariamente por fusilamiento, también mm, afectaron a muchas mujeres. Bueno, la investigación de caso en este punto me refiero por ejemplo, a Madrid. Y en Madrid, pues Antonio Rojas y yo, un compañero y yo, hicimos una investigación cuya primera publicación fue en el año 97, pero que ahora en el 2024 se acaba de reeditar y que nos habla, se titula Consejo de Guerra, los fusilamientos en el Madrid de la posguerra, que fue el primer trabajo de investigación científica sobre ese ámbito en Madrid. Porque, ¿qué ocurría? Bueno, pues que en este ámbito se conocía de palabra, pero no se dejaba entrar, no se permitía entrar a documentarlo científicamente. Bueno, en ese año 97, gracias al apoyo que recibimos de la Fraternidad Democrática de Militares del Ejército de la República, bueno, pues pudimos entrar en el archivo de la Almudena. Recordemos que estamos hablando de represión en Madrid, represión en Madrid, y entonces pudimos verificar
verificar de veracidad, ¿no? Y de documentar que en esta ciudad fueron fusilados 2.667 personas y de ellas unas 88 mujeres. Lo cual certifica de lo que he estado proponiendo anteriormente, ¿no? Para discutir. Entonces, lo había dejado en la estrategia del favor, en la que intervienen las mujeres para intentar suavizar las condiciones de los encarcelamientos, de los terribles encarcelamientos de la guerra, porque eran terribles literalmente. Y por lo tanto, pues se buscaba que con el diálogo, mira, tú conoces a esta persona, voy a intentar hablar con ella de alguna manera para a ver cuándo mi expediente pueda ser revisado o a ver si entro en en algún indulto, ¿no? Entonces, sin embargo, esa estrategia del favor conlleva también lo que llamé, por ejemplo, la telaraña. De tal manera que, claro, tú pedías el favor, pero esto tenía sus consecuencias y por lo tanto tú no te incorporabas en una lucha política muy clara, puesto que, oye, si tú has hablado con estas personas del régimen y has conseguido mejorar las circunstancias de tu marido, tú quedas el resto de tu vida con esa telaraña sobre ti. ¿Sigo adelante? Siga, Sí, sí. siga. Bien. Y otra estrategia muy interesante es la estrategia de la misericordia, que tiene un nombre curioso, ¿no? ¿Por qué estrategia de la misericordia? Porque, claro, todo ese mundo de la tremenda miseria, por ejemplo, de la posguerra en toda España y en Madrid en especial, pues conllevaba que en fin, todo el ámbito de los llamados rojos, entre comillas, estaba muy empobrecido y también que muchos de estos eh, rojos, bueno, pues sus hijos fueran expulsados de los colegios, puesto que, claro, a partir del 1 de abril de 1939, en el caso de Madrid, aunque realmente ya era el 27-28 de marzo, pues yo digo que no es el día de la victoria, es el día de la venganza. Y entonces muchos de los que triunfan se toman la revancha sobre aquellos que habían luchado en la ciudad, en la capital, y en el entorno de la capital para evitar que cayese en manos de los sublevados. Bueno, pues volviendo a la estrategia de la misericordia, pues el problema también eran los niños. Los niños pasaban hambre, para los niños se hacen colegios, es la caridad del régimen, le llamo la misericordia, la caridad del régimen, para decir, no, si los niños los hijos de los rojos también están en nuestro punto de mira para que no pasen hambre, para que sigan yendo al colegio, entre paréntesis, para ser adoctrinados, claro. En estos colegios también sirven para lo que he llamado la estrategia de la misericordia, en el sentido de que, bueno, les estamos dando la posibilidad de que vayan al colegio y por lo tanto se demuestra que nosotros ejercemos eso que se llama la caridad cristiana sobre los hijos de nuestros enemigos, porque aunque hayan ganado la guerra, hayamos ganado la guerra, siguen siendo nuestros enemigos y tienen que pagar por no haber estado en el lado correcto.
Entonces, la estrategia de la misericordia incluye, por ejemplo, esos colegios para adoctrinar a los hijos de los llamados rojos, y yo creo que una fuente estupenda para entenderlo pues son los dibujos de Carlos Jiménez, que bueno, se conocieron fundamentalmente en la transición, y estos dibujos, que por cierto también han sido reeditados, pues son maravillosos para verificar todas estas estrategias, ¿no? Porque además lo hace estupendamente, explica a través de uno de esos niños hambriados de la posguerra, bueno, pues cómo lo pasaban en esos colegios donde eran adoctrinados, donde eran mal alimentados, y donde debían callar para no sufrir más represalias. Sí, Mirta. Sí, Manuel, ¿quieres que ahonde sobre un punto en particular? Bueno, por ejemplo, estas líneas que he delimitado pues de distintas investigaciones, yo creo que explican muy bien lo que significó para este país el triunfo del franquismo, que todavía hoy... Quiero hablar con usted sobre un trabajo. Por Sí, favor, agregue. ¿eso quién me lo está diciendo? No, eso es que se le ha abierto el teléfono a Concha y ha salido la aplicación esa del SOI de Recursos Humanos que nos está invadiendo toda España con esa Sí, aplicación fantasma que lo único que buscan son datos, información y datos. qué No buscan horror, otra cosa. qué Porque a horror. gente jubilada con 80 años le parece que su currículum vitae nos ha parecido nuestro estudio de datos. O sea, con 80 años y 20 de jubilado, resulta que le llaman a trabajar ahora. O sea, entendámonos. Es una broma de mal gusto. Pues por eso mismo. Sí. Y a Concha le ha Mm, parecido ahora también. Le sí. llaman de recursos humanos porque su currículum vitae ha sido seleccionado Con 80 años. con 80 años. Si no Ánimo, fuera ánimo, Concha, que tú puedes. Y eso, pensionista, no, pero esto es grave, esto es el comienzo de una estafa. Sí, sí, claro que es una estafa pura y dura. Puede eh, continuar, Mirta. hilan muy fino. Sí, sí. Entonces, os comentaba lo de las estrategias, que yo creo que expresa muy bien cómo el franquismo logra dominar, domesticar el pueblo español a sangre y fuego, pero indudablemente la mayor parte, pues van a lograr su objetivo, aunque realmente hay que recordar también las palabras de Marcelino Camacho: ni nos doblaron, ni nos doblegaron, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que a un sector de la población, bueno, pues no se logró esa domesticación, pero la gran mayoría, pues porque no hay tantos héroes como, en fin, como uno puede quizás intuir, ¿no? Pero de todas maneras, en esos años 40, los años más negros de la represión, bueno, pues la supervivencia era casi una victoria, ¿no? La supervivencia contra de todas estas estrategias de aplastamiento y domesticación. Bueno, pues justamente ayer que, no participé, pero estaba en el público para la presentación de un libro que ha hecho una joven que además me hizo mucha
Me hizo mucha gracia porque era muy joven y no exactamente era del ámbito académico y sin embargo, bueno, pues es un libro que no sigue las normas, diríamos, de la historia, ¿no? Que todo lo que se cita tiene que tener su correspondiente nota, pero sin embargo sí es sobre cómo funcionó la represión de la en la España franquista, basada fundamentalmente en el testimonio de su abuela y bisabuela. Es una mujer joven andaluza, nacida en 1999 y bueno, ya os digo, esto no es estricto en cuanto a la utilización de las normas históricas, pero sí es muy interesante porque nos cuenta exactamente cómo, cómo se actuó sobre la mujer, ¿no? Entonces, bueno, se llama Muros de Silencio, también me ha parecido interesante, represión y resistencia de las mujeres en el franquismo y acaba de salir en ediciones B. En ediciones B, esta chica joven nacida en Huelva. Entonces, bueno, pues eso es como lo de la reedición del, hoy se llama cómic, el cómic histórico de Carlos Jiménez, que bueno, pues para los que estábamos éramos jóvenes en la transición, también es muy interesante. ¿Eh? De hecho, uno de estos, uno de esos libros que luego han sido compendiados es España Una, España Grande, España Libre, que si hay alguien que no lo conoce, pues era el lema franquista oficial, ¿no? Eh, bueno, pues me ha parecido maravilloso que también lo hayan reeditado, y también lo recomiendo fervientemente. Cuando diga, le pasamos a la parte de las preguntas, Mirta. Sí, cuando queráis. Bueno, pasemos a las preguntas. Venga, ánimo quien quiera preguntar. Es levantamiento de Preguntas, manos. preguntas o opiniones, reflexiones. Opiniones. Yo quería preguntarte una cosa, Mirta. Eh, Soy Enrique Díez de la Universidad de León. La pregunta es la siguiente. Esto que has hecho como una colección de distintas formas de represión, ¿lo tienes publicado últimamente? Digo, para leer y ampliar un poco lo que has desarrollado. Pues mira, esto es el resumen de muchas investigaciones sobre el franquismo. Lo último que he publicado es esta reedición, que ahora la estoy, en fin, la estoy dando a conocer, la de Consejo de Guerra, los fusilamientos en el Madrid de la posguerra, con Antonio Rojas, y que ha sido reeditado por la editorial andaluza Renacimiento, sevillana Renacimiento. Vale, pero la parte de las mujeres que tú has De las estrategias, bueno, pues diríamos que están presentes en los años del terror, en parte de la, diríamos en parte del currículum, ¿no? No, eh, los años del terror yo creo que recoge bastante este planteamiento de las estrategias y claro, me doy cuenta, bueno, pues eso, que he dispersado un poco en distintas publicaciones estos planteamientos, ¿no? Aunque, bueno, pues en algunos, pues lo toco de una manera más monográfica. Por ejemplo, eh, se titula así Los años del terror, la estrategia de dominio y represión del general Franco. ¿Eh? Eh,
también deciros que, bueno, pues como parte de los trabajos realizados e investigaciones realizadas, pues también los años de plomo del franquismo, que evidentemente coincide fundamentalmente con la década negra de los 40, pero que también va a estar presente hasta el final. Y recordemos los últimos fusilamientos en el año 75. O sea, que a sangre y fuego fue hasta el final. Muchas gracias. A ti. Vicente Alcorcón, abres el micro. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Bueno, soy Vicente de Buenas Alcorcón, tardes. ya lo ha dicho Freitas. Yo, bueno, me he quedado impresionado porque no había oído yo nunca sobre el delito consorte. O sea, ¿eso qué fundamento jurídico tenía? Tú no has hecho nada, pero te castigamos también, te fusilamos, vamos, ¿por qué? Yo, es que eso, no sé qué fundamento tendría jurídico eso. Y luego lo No, que sí es lo de la estrategia esta de la misericordia con los colegios y el adoctrinamiento, eso sí que lo vemos los que muchas veces, bueno, salimos a la calle a hacer campañas y tal, sí que vemos que ese adoctrinamiento ha funcionado porque muchos mayores se les ve que están bien adoctrinados y lo peor es que parece ser que también están adoctrinando ellos a sus hijos porque últimamente la juventud, pues parece que está también un poquito desviada hacia la extrema derecha. Y eso es lo que más me ha impactado de la exposición, esas dos cosas, sobre todo lo del delito consorte, que no lo conocía, me ha dejado impresionado. Pues nada, pues muchas gracias. gracias a ti. Mira, que realmente el delito consorte es una denominación que se hace desde la historia, ¿eh? No es que exista como tal en la legislación, ¿eh? Eso hay que aclararlo. Delito consorte en el sentido de que, claro, por ser madre, por ser hija, por ser esposa de un rojo, ¿eh? Podía ser encarcelada o bien podías, hay otro tipo de penalidades que eran muy propias de esos años negros. eh, el jefe de la Guardia Civil, bueno, pues al entorno familiar de los rojos le podían exigir que, en fin, que limpiasen gratuitamente la iglesia o el cuartelillo, o lo que se les ocurriera, porque para ellos no había ley, no había más ley que la voluntad de, de la Guardia Civil o de la voluntad del alcalde designado desde el poder, por supuesto, ¿no? Entonces, a eso me refería y es bastante habitual en los libros de historia, la denominación de delito consorte, pero como tal no consta en la legislación, evidentemente. Y el otro, otra de los aspectos, estoy totalmente de acuerdo. Estoy muy asustada yo también por la evolución de, de, de un sector de la población, evidentemente no es toda, bueno, pues que no solamente hace suyo esos planteamientos del franquismo como si no lo hubieran vivido, que es que a mí me sorprende, porque claro, puede que la gente joven no sea capaz de captar todos estos aspectos, pero una persona de cierta edad no entiendo que habiéndolo conocido, ¿eh? Pues no sea consciente, ¿no? De todo lo que conllevó, ¿eh? Entonces, bueno, a mí me sorprende mucho y la verdad es que la evolución, y además lo más reciente, pues, pues no nos permite echar campanas al vuelo. Bueno, pues es que además la última victoria electoral, por ejemplo, en Estados Unidos, es la ultraderecha la que ha triunfado con Trump.
Y claro, Estados Unidos es un eje en Occidente, es el país rector del orden internacional de esta área y entonces, bueno, pues en fin, se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Lo que se nos puede venir encima. Ya hay dos guerras en curso. También es verdad que estas guerras aparecen con gobierno demócrata, pero en fin, como el señor Trump no se controla cuando habla y entonces dice unas barbaridades que, que por un lado te encogen el corazón y por otro lado te hacen sonreír, porque claro, en fin, lo último que se ha conocido, ¿no? Que le atribuye a los pobres haitianos por ser pobres, claro, si fueran los ricos, ¿no? Por ser pobres que se comen a los gatos y a los perros en ese pueblo de Springfield y que, claro, el sector norteamericano de norteamericanos progresistas que existe, por supuesto, y que dicen, pero bueno, han salido a las calles para defender a los haitianos, que solo les faltaba con la pobreza que hay en Haití por el mal gobierno, un mal gobierno de siglos, pues que encima se le atribuye, más que nada es una tontería, es que es una cosa infame, ¿no? Pero, pero es que, claro, tú dices, bueno, por favor, este hombre no se controla, ¿no? Ricardo Gayol. Muy buenas tardes. ¿Me oís, verdad? Sí, Sí. sí, Bueno, como siempre, las intervenciones de Mirta son muy novedosas. Ella cuenta las cosas, mantiene su coherencia en lo que va contando, pero siempre lo hace con un hilo nuevo de incursión en el tema. Así que ha sido un placer escucharte. gracias, Ricardo. A ver, yo por un lado, creo que no has dado el nombre de la escritora andaluza, esta joven, Pues mira, ahora mismo te lo doy. de Huelva. Isabel Serrano Durán. Ajá, Y perfecto. el libro se llama Muros de Silencio, Represión y Resistencia, las mujeres en el franquismo, Ediciones B. Muy Esta bien, es de... Sí, muchas gracias. Bueno, pues nada. la pregunta mía iba, bueno, ha citado ahí un compañero el tema de los fundamentos jurídicos. Claro, los fundamentos jurídicos en el franquismo tenían un valor más que relativo, por lo tanto tampoco necesitaban mucha cobertura. Pero bien, ha sido más el tema del delito consorte, más hecho desde efectivamente la construcción histórica, ¿no? de los hechos, ¿no? Bueno, yo lo que quería plantear fundamentalmente era una cosa. Yo nací en 1950 y desde luego en mi familia, tanto mi abuelo paterno como mi padre, pues militaron en las filas de la izquierda, mi abuelo en la UGT, mi padre en la JSU, bueno, y conocía de primera mano, con un tío en el exilio y otro en las cunetas, pues conocía de primera mano esa represión un poco en la propia tradición familiar, ¿no? Eso obviamente te da, aunque seas un niño, te da un cierto mensaje, aunque haya mucho silencio, como tú muy bien has sabido contar. Pero más o menos, pues el ejemplo cundía, ¿no? Pero bueno, ya por lo que es mi experiencia ciudadana directa, yo nací en el 50. Empecé a percibir la política un poco en las primeras huelgas asturianas del 62. Empecé a percibirlo. Y de una manera más intensa a partir del año 69, 68, 69, con los estados de excepción. Y bueno, yo quería plantearte un matiz que, claro, quizás del primer franquismo más duro, de los 40, al tardofranquismo, a partir del año pues, 65, con la entrada del Opus en el gobierno, todas estas cosas, yo tenía la sensación de que el aparato estatal era bastante pobre, que no era
especialmente valioso para hacer una represión en una regla tan sofisticada como tú nos has expresado. Sí que es verdad que el aparato se concentraba en la represión política, los partidos, obviamente a la acción de ETA y todas estas cosas, pero yo lo encontraba como Estado un poquito, diríamos, bajo de capacidad. Eso no parece que fuera tan así en los 40, al menos en cuanto a la represión. No quiere decir que no hubiera represión, sino que no tuviera el franquismo una capacidad tan extraordinaria de influir, ya no tanto en acciones represivas puntuales, que sí, sino en una propaganda, estrategia de mentalización. Es decir, yo me acuerdo que cuando cantábamos el Cara al Sol en el colegio, me acuerdo que era después de la misa y yo me libraba porque era monaguillo y me quedaba guardando las cosas de la misa y así me libraba de cantar el Cara al Sol abajo en la puerta. Pero quiero decir que aquello los niños ya lo considerábamos ridículo. Y esto era el año 59-60. Lo considerábamos ya como una cosa mucho más de modé que la misa, por ejemplo. Quiero decir, entonces yo creo que esa capacidad de propaganda ya en esos años había perdido mucho fuelle. No sé si tú compartes ese análisis, seguramente los datos históricos dicen otra cosa. No. Los datos históricos refrendan lo que tú dices. Evidentemente, el franquismo, para entenderlo y para analizarlo, hay que ir parcializando en fin, lo que es el régimen, ¿no? El largo régimen, la larga noche de España, ¿no? Y evidentemente es muy distinto los 40, el relativo deshielo de los 50 y ya los pasos adelante que se dan en los 60 y primer lustro de los 70, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo. Y esto, por ejemplo, también se nota en, bueno, este libro que hemos hecho un compañero, Antonio Rojas y yo, sobre la represión en Madrid, en el Madrid de la posguerra. Claro, podemos compararlo simplemente diciendo que en el año 1939, cuando entran los sublevados ya victoriosos en Madrid, bueno, pues hay un día, y me acuerdo de ese día porque es el día de mi cumpleaños, el 24 de junio, ese 24 de junio de 1939, hacen un paredón de 102 personas, 102 personas de una tacada. Y sin embargo, ya, aunque en el libro ponemos 1939, 1944, en el 44 ya hay muy pocos fusilamientos y en el 45 ninguno. Aquí, en Madrid. Los fusilamientos siguen, por supuesto que siguen, pero ha disminuido muy notablemente la cantidad de hombres fusilados, fundamentalmente hombres fusilados. Va a ir disminuyendo. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues lo que a todos nos ha venido a la cabeza, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo aliado. El franquismo queda en una situación, diríamos, de debilidad, de cierta debilidad. Sabemos que Hitler y Mussolini, ambos, habían dado un enorme apoyo a Franco, habían enviado tropas y avituallamiento bélico a Franco. Entonces, una vez que triunfan los aliados, pues la situación es delicada para Franco y por lo tanto brinda como elemento de, en fin, de diálogo con los vencedores, pues la disminución de los fusilamientos y también algo que se verá en las entrevistas, por ejemplo, a presos y a presas, que se suaviza el nivel
de la represión en las cárceles. Va a seguir, por supuesto que sí, pero ya no con aquella situación de los primeros años 40 que se mataba a los presos de hambre, que se mataba a los presos por la suciedad que se vivía en las cárceles, la, la difusión de enfermedades que habían desaparecido para la mayor parte de la población española. Véase, por lo tanto, la tuberculosis que era epidémica. Entonces, todo eso, a partir de los 44, 45, empieza a disminuir, aunque aún así hay miles y miles de muertos en toda España por estas enfermedades epidémicas que se refuerzan por el hambre, bueno, pues que lleva a que familias enteras se enfermen de tuberculosis e incluso mueran, ¿no? Manuel, perdóname un segundo, y eso se nota mucho en el tema de las penas de muerte, porque tenemos la pena de muerte de Glimau en el 63, que ya resulta muy aparatosa para la propia, diríamos, percepción del régimen en el extranjero y en algunas capas de la sociedad española más concienciadas también, que luego ya creo que, si no estoy equivocado, vamos ya a la pena de muerte de Puig Antich y a las de los de ETA y el FRAP del 75, que fueron las últimas, porque ya es una reacción al golpe de Carrero Blanco, ¿no? A la muerte de Carrero Blanco. Entonces, bueno, quizás esas últimas penas de muerte fueron como el último vestigio que llevó al franquismo a la más absoluta pérdida de, digamos, apoyo para la amplia mayoría de la población española, ¿no? Pero quiero decir que el propio franquismo llegó a percibir en un momento dado que solo con una actuación, obviamente diferenciando siempre que el aparato represivo se concentraba en los políticos y en los movimientos activos que había, pero procurando siempre mantener como un cierto civismo que los ministros del Opus, por ejemplo, exhibían mucho. Me acuerdo de declaraciones de Gregorio López Bravo en la BBC de Londres, por ejemplo, ¿no? Bueno, que ellos sabían que la única salida era dar una cierta imagen de templanza, ¿no? Pero claro, al final se les fue la mano y creo que eso anticipó el franquismo. Y termino. Recuerdo que Joaquín Ruiz Jiménez decía, cuando se estaban pidiendo la conmutación de las 5 penas de muerte últimas, decía él, nosotros lo pedimos por razones de derechos humanos, por razones humanitarias, pero si de verdad lo que queremos es cargarnos al régimen, debiéramos, digamos, no luchar contra estas penas porque esto va a ser el final del régimen. Gracias. Bueno, final no fue, pero ya le faltó, le faltó poco, pero la naturaleza fue la que acabó. Yo creo que siempre en la izquierda española se ha mantenido esa espinita en el corazón de que Franco murió en la cama y que hasta el final pues pudo estar matando, ¿no? Pero bueno, ahí creo que hay que tomar en cuenta las circunstancias internacionales, como ya vimos, ese apoyo que obtuvo de las principales potencias ya desde la guerra civil, eh, y luego a partir de los 50, pues el apoyo norteamericano, que realmente en el 53 los acuerdos Estados Unidos-España, la España de Franco, que además estaban en total contradicción con toda la fraseología del régimen, porque el régimen se daba muchos golpes de pecho de patriotismo, y bueno, ¿dónde está el patriotismo cuando uno acepta, vamos a decir, vender la independencia nacional
a través de unas bases militares en territorio español y a cerrar los ojos, porque claro, todo por mantenerse en el poder. Entonces, esto, desgraciadamente, mucha gente o no lo sabe o no lo toma en cuenta. Y ahora con el crecimiento de la ultraderecha, pues volvemos al resurgir pues de toda la fraseología que hemos estado hablando, bueno, de los términos incluso alzamiento, pero ¿qué alzamiento? Si fue un golpe militar. O sea, que han resurgido muchas cosas, pero yo creo que en la medida que, en fin, que salgan de ese círculo cerrado en el que entra la ultraderecha y que evidentemente está en contradicción con la realidad, es decir, por ejemplo, el patriotismo, ¿no? El patriotismo respecto a las bases militares norteamericanas en territorio español. Esto es increíble, ¿no? Eh, bueno, pues que no, que se tenga en cuenta y que, por supuesto, que se estudie y que se siga adelante con la memoria democrática, porque eh, este es otro aspecto importante, cómo la derecha ha reaccionado ante las leyes de memoria, de la memoria histórica primero y de la memoria democrática después. O sea, hasta qué punto está imbuida de franquismo cuando no quiere saber esa estrategia del asesinato masivo que hubo tanto en los años de la guerra en la zona rebelde como en los años de la posguerra, fundamentalmente los 40, pero que a final de los 40 se reverdece con la persecución de la guerrilla. Una guerrilla muy desgraciada porque las otras guerrillas van a ser realzadas por la propaganda antinazi, por ejemplo, los partisanos italianos, quien quien no ha cantado o por lo menos ha oído Avanti Popolo de la Riscorsa, en fin, y tantos aspectos que nos ha llegado, ¿no? De fuera, pero en España la supervivencia de la guerrilla fue absolutamente eh, heroica y contra todos los aspectos, porque fue una guerrilla muy aislada, ¿eh? No le llegaba envíos de armas por avión, ¿eh? O sea, que es que estuvo absolutamente aislada y abandonada. Y en fin, yo creo que todavía hay mucho por recuperar, todavía hay mucho por saber y por dar a conocer. Lo único que no debe perderse es el interés, ¿eh? El interés es tan importante. Eh, el que no sabe su propia historia es como, en fin, como alguien que no ha llegado a la mayoría de edad, ¿no? Y es una pena bueno, primero por el franquismo, luego por la política de la transición. Bueno, en gran parte de este país no se conoce esa historia, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Manuel Colinas. Sí, gracias, Mirta. Yo quería enfocar un poco que tú nos explicaras un tema que a mí siempre me ha dejado, no sé, pues con mal cuerpo, ¿no? Es el tema cultural, el tema de cómo durante República hubo un despertar cultural, sobre todo en las mujeres, aquella cantidad de mujeres que se hicieron maestras y que fueron por los pueblos y que fueron enseñando, fueron aquella coeducación de la institución libre de enseñanza. eh, en fin, todo este bagaje de cultura que también se amplió a las mujeres que estaban más abandonadas en ese sentido, y cómo se reprimió, cómo se tuvieron que exiliarse Pisoteó. muchas de ellas.
María Zambrano, por ejemplo, y tantas otras mujeres que tuvieron que marcharse y como las maestras tuvieron las quitaron de su título de magisterio, no pudieron ejercer nunca, etcétera, etcétera. Todo ese bagaje cultural que estaba empezando en las mujeres se vino abajo con la dictadura franquista. Así es. Es una desgracia que nuestro país dé un paso adelante y luego muchos hacia atrás. Me viene a la memoria Fernando VII cuando triunfa con Malas Artes en 1814, en 1823 y a su tardía muerte en 1833. Pero también el franquismo fue también fue tan nefasto para la cultura, para todo, como previamente lo había sido, pues, por ejemplo, Fernando VII, ¿no? Eh, y bueno, el hundimiento del nivel cultural a partir del año 39, del fin de la guerra, bueno, pues fue tremendo. La República, pues es que por mucho que la quieran oscurecer, pues no puede ser porque solamente, por ejemplo, en Madrid, ¿qué cantidad de colegios se hizo durante los 5 breves años de República? Colegios que muchos de ellos hoy siguen existiendo. Grandes colegios con grandes ventanales, con una arquitectura muy moderna para la época y que está vigente en nuestros días y que, bueno, pues increíblemente, pero todo eso se vino abajo, evidentemente, eh, porque lo que estaba por encima era una ideología absolutamente oscurantista, absolutamente clerical, que hay que decir que esa enseñanza fue entregada a las eh, a la iglesia, fue entregada a la iglesia y de esa manera le daba, en fin, le daba satisfacción por el apoyo tan grande que dio la Iglesia, primero a los sublevados y luego a al régimen, ¿no? Eh, Tengo que hacer un matiz en el sentido de que también existieron curas, sacerdotes republicanos, porque fueron pocos, pero existieron. Y claro, por ejemplo, durante la guerra, en la zona republicana, pues eh, van a ser llamados a que participen en la radio, hagan alocuciones para manifestar esa iglesia prodemocrática, prorepublicana, pero claro, hay que decir que fueron pocos, ¿eh? Fueron pocos, pero un buen ejemplo de lo que se había producido en el país, que incluso a la iglesia había llegado, ¿no? Eh, Se nos ha ido. Se me ha ido Mirta. Nos ha Mirta caído, sí. está ahí, pero no se la oye nada. No. Curioso, siempre que hablamos de la iglesia con algún ponente, se nos cae el ponente. Sí, sí, mala suerte. Nunca mejor dicho, con la iglesia hemos tropezado. Pues Bueno, pero hubo consejos de guerra a curas vascos,
como estaba diciendo ella. Y bueno, quiero decir que sí que hubo incluso algún rebrote en este sentido de una iglesia un poco más democrática. Sí, bien, Ricardo, pero cuando quisieron hacer un poco más en el 65, según qué sacerdotes, pronto los han eliminado. Los famosos Sí, curas obreros, ahí tenemos pues, la cárcel de Zamora como un elemento pues que fue completamente emblemático, ¿no? eh, Y, pero bueno, luego, hombre, durante el franquismo sí que ha habido muchísimas experiencias, bueno, quizá Enrique lo sepa mejor que yo, de personas ya de la iglesia, movimientos de la iglesia contrarios al régimen, ¿no? A ver, ¿qué dice Manuel? Bueno, le ha dicho que a ver si puede intentar entrar otra vez o salir y entrar otra vez, a ver cómo lo puede. De momento parece que se ha salido Sí. del todo y a ver si ahora puede entrar. Sobre esto que decíais de las mujeres, hay un vídeo, vamos, como una película que que hizo la UGT hará como 8 o 10 años, que es muy bonita, sobre maestras de la Sí, Revolución. Supongo que la conocéis. sí, lo hemos proyectado aquí Bien, en una conferencia que tuvimos, sí. muy bien. Vamos, yo no tengo, Ricardo, ni idea de los movimientos, ¿eh? No sé, tengo mi cierta edad, pero no Ajá. tengo ese conocimiento histórico. Gracias. Bueno, yo aquí he conocido a varios que estuvieron en la cárcel de Zamora, obviamente a Mariano Gamo y a Paco, que le llamaban el cura comunista, Francisco García Salvo, un jesuita que Sí, con militó. Mariano Gamo tuve mucha amistad, sí, pero no, sí, es verdad, y toda la gente vallecana. Y no digamos el padre Llanos, claro, en la institución. Vaya, qué pena. Bueno, de todas formas, yo creo que ha quedado bastante expuesta lo que ella quería transmitir, las estratégicas de la difamación, el dolor para escarmiento, ¿no? Para imponer el silencio y el miedo, ¿no? Y la visibilidad, ¿eh? Con el vestuario, la sumisión, la estrategia del favor también. Y lo que decía Vicente, eso que nos ha llamado toda la atención, ¿no? El delito por consorte. Es decir, que a falta de la pareja del compañero, pues castigaban a la mujer. En fin, esto es increíble. Y la Y estrategia de la misericordia con la lo de los misericordia, colegios de caridad, sí, qué buenos eran, ¿verdad? Como decíamos, exactamente. ¿no? Qué buenos son que nos llevan de excursión. Y en vez del día de la victoria, era el día de la venganza, ¿no? El 1 de abril del 39. Bueno, nada Bueno, más. pues yo creo que no sé, las imposibilidades técnicas que tenemos, pues vamos, yo creo que podemos dar por finalizada esta videoconferencia. Porque si queréis esperamos un momento más. Vamos a Voy a, darle un tiempo voy de a- cortesía, voy a llamar por un si poco otra acaso vez. puede, ¿no? exactamente, tenemos un tiempo de cortesía, charlemos Porque entre nosotros temática y si ella se puede conectar y nosotros hemos terminado, la verdad, no lo encuentro cortés. Bueno, y si hay alguien o sea, podemos, en la tertulia, el debate podemos continuarlo entre nosotras y nosotros, con aquellas cosas que a lo mejor entre unas y otras podemos sacar algo de conclusiones y demás. Pues si alguien Sí, quiere ay, hacer yo quería preguntarle a Mirta, pues sobre el delito este consorte, pues
que también seguramente habría torturas a las mujeres para que delataran dónde se escondían los maridos o los hijos o tal. Es que no me cabe duda de que eso también ocurriría. Seguro que hay testimonios por ahí. Recuerdo una novela que leí hace poco de que salía un caso así, se llama Antonio B. el Ruso, y me parece que es de Ramiro Pinilla. Y bueno, pues qué terrible. Y es otro dato que ha dado, que yo tampoco conocía, ¿no? De esos cómics de Carlos Jiménez, que no tenía ni idea de esto. Mira, ya la tenemos ahí, ¿ves? Ah, ¡Ay, vale. hombre de poca fe! No hablo por la iglesia. ¿A Mirta? ¿Cómo se llama el libro de Ramiro? Abre el micrófono, Mirta. Micrófono. Tienes que abrir el micrófono, que lo tienes cerrado. Maite de la Concha preguntaba cómo se llama el libro, pero se ha quedado también pillada. Que era Sí. Antonio B. el Ruso, ¿no, Carmen? Sí, Pero es que el no- que yo digo sí, Antonio B. el Ruso, y me parece que el autor es Ramiro Pinilla, que me encanta, que lo recomiendo. He leído 3 o 4 obras de él. Mirta, Bien. no te escuchamos. Abre el micro, por favor. Ahora sí. Es que ya estamos mayores para estas cosas, oye. Ahora. Exactamente. Yo es que además no es tanto por mayor, sino porque soy nefasta para estas cosas y me pego con ellas. Me gustaría tener 20 y tantos años y ser mucho más hábil, pero bueno, a uno le toca lo que le toca. Los hay peores que tú, Mirta, no te preocupes. Muchas gracias, muchas gracias. Disculparme, Maite, por favor, ¿podías preguntar otra vez lo del libro? Abre el micro, lo tienes cerrado. Abre el micro, sin el micro cerrado no te oímos. Pero te refieres a Maite, ¿no? Sí, Maite de la Concha, que preguntó mientras tú estabas ausente, preguntó por el título de un libro. Ahora. Ahora. Mira, la autora es Isabel Serrano Durán. Se titula Muros de silencio, represión y resistencia, mujeres en el franquismo, de Ediciones B, y acaba de salir, bueno, pues porque lo presentaron ayer. Y ya os digo, aunque diríamos la metodología histórica no es muy, no es la convencional, pero tiene cosas muy interesantes. Y sobre todo, bueno, el hecho de que una joven se introduzca en estos temas, pues está muy bien, está muy bien. Y es un aspecto más con respecto a lo que, en fin, a lo que decimos de incorporar a los jóvenes al conocimiento, ¿no? A este conocimiento en particular. Y trabaja sobre todo con testimonios, testimonios. Y luego yo, antes de que se vuelva a ocurrir algo aquí con el móvil, me gustaría señalar otro aspecto que también investigué, está en solitario, a partir de una investigación que ya había iniciado, eh, que era redención de penas por el trabajo. Dadas los miles y miles de hombres que fundamentalmente y unos centenares o miles de mujeres que estaban encarceladas, pues en esa línea se les ocurrió, y además el de la ocurrencia fue un sacerdote de los franquistas, el padre Pérez del Pulgar, que inspira la creación de un organismo que se llamó Redención de Penas por el Trabajo, que lo que hacía era, bueno, pues organizar a estos miles de presos políticos para trabajar en el exterior de las cárceles, también en algunos casos en el interior, pero fundamentalmente en el exterior, y de esa manera pues no estaban, bueno, pues contribuían
ellos decían contribuían a su sostenimiento. Claro, era un poco contradictorio. Entonces, como evidentemente lo que querían acallar era la propaganda que también de los países liberales, que van a ganar la guerra en el 45, bueno, pues lo que hacen es decir y organizar para que esos presos que hacían embalses, que hacían carreteras, pues lo que dirigía instituciones penitenciarias, bueno, pues los organizaba y y al mismo tiempo no cargaban totalmente sobre el erario público. Se decía que recibían algún tipo de estipendio por su trabajo, el mínimo, pero de esa manera también contribuía a que las familias de los presos, que además las condenas eran tan largas, pues las familias de los presos obtuvieran también algo para su sostenimiento por la condición de empobrecimiento, que es otra de las estrategias que hace el franquismo, empobrecer a aquellos que estaban, en fin, a los llamados rojos, y al empobrecerles, pues mantenerles en la base de la sociedad y sufrir pobreza, sufrir hambre, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues otra de las cosas que yo quería comentar, que también he trabajado, es la de y publiqué un libro con ello, también está fuera de mercado, que se llama Mujeres caídas, prostitutas legales y clandestinas en el franquismo, que nace a partir de ese trabajo que estaba haciendo de redención de penas. Entonces encontré que una de las publicaciones que hacían desde redención de penas era la de explicar cómo se organizaban los presos para que hicieran trabajo esclavo o semiesclavo. Y entonces encontré un capítulo que decía Mujeres caídas. Y yo decía, ¡ay, qué nombre tan evocador! Parece una novela del siglo XIX, una novela de estas que se hacían para el gran público, bueno, el relativo gran público de la época, y de lo que trataba justamente era de cómo afrontaba el régimen el problema de la prostitución. Como punto de partida hay que decir que en el franquismo la prostitución fue legal, pero en determinadas condiciones. Es decir, si la prostitución se hacía en lugares cerrados, es decir, en las conocidas como casas de lenocinio, bueno, pues ahí eh, estas, eh, estas pobres mujeres, porque realmente eh, acababan en esto a lo mejor por la miseria o por la marginalidad, fundamentalmente, pues entonces el franquismo, a pesar nuevamente de los golpes de pecho y en esa doble moralidad que le caracterizaba, bueno, pues la prostitución era legal en esas condiciones. No así aquellas que, diríamos, lo hacían fuera de esos lugares cerrados. Y por lo tanto, bueno, pues aquel estudio eh, lo que hacía era, bueno, pues mm, estuve visitando las cárceles donde eran alojadas en condiciones muy malas porque era una penalidad añadida, las cárceles
para mujeres caídas que hubo en gran parte de España, por ejemplo en Santander, por ejemplo en Tarragona, por ejemplo en Toledo, y en la mayor parte de estos sitios eran conventos. Puesto que nuevamente se deja en manos de la Iglesia y de las religiosas el reconducir a estas mujeres a la moralidad establecida, ¿no? Lo que no dice y está implícito es que, claro, muchas de estas mujeres procedían de sectores empobrecidos que tenían o bien al marido fusilado, al padre fusilado o encarcelado, y no podían sostenerse en condiciones y tenían hijos pequeños. Entonces, bueno, pues un sector acaba en estos conventos cárceles y de hecho, bueno, pues cuando visité el archivo, uno de los archivos para mirar lo que eran los partes, ¿no? Del cui- de la del tratamiento de estas mujeres, el médico de la cárcel se quejaba de que, claro, el botiquín no tenía cristales. Imaginaros en Toledo, en invierno, en particular, era un convento que estaba en la calzada de Oropesa, en Toledo. El frío era muy notable y que, claro, el médico decía que no había manera en fin, de cuidar a estas mujeres y ni siquiera se ponían cristales en la enfermería, ¿no? Y luego, pues, mil historias, que la verdad es que fue un trabajo que me gustó mucho, que también presenté en el pueblo este de la calzada de Oropesa, que también estudié en el archivo de la cárcel de Santander, que ya no existe esa cárcel porque fue tirada, ya era muy antigua, no había sido cuidada y por lo tanto hoy en esa zona, no, o sea, ya no existe ese edificio, Pero la hay capilla otro, sí. pero... La ¿eh? capilla sigue existiendo. Sí, La muy bien. capilla sigue existiendo. Sí, sí, Que yo era gracias. un Ya crío y las veía lo... subir, vivía debajo de allí. fíjate, qué Las casualidad. vi subir camiones enteros y camiones gritando por allí, por la calle El Monte Arriba. Yo vivía en Cisneros y Sí. la capilla todavía existe. Y la verdad es que de estas investigaciones pues se aprende mucho, ¿no? También conseguí entrevistar algunas monjas guardianas y lo que me decían es que eran pobres mujeres, eran mujeres analfabetas, eran mujeres que procedían de la marginalidad y que era muy difícil eh, redimirlas, que era lo que se decía, hay que redimir a estas mujeres, ¿no? La principal redención era que comiesen, eran que no tuviesen que vender su cuerpo o alquilar su cuerpo para sostener a los hijos o a las madres que habían quedado vivas y ese mundo triste y marginal que rodean habitualmente la prostitución. Enriqueta. Gracias, Mirta. Yo Gracias a ti. justo quería decirte si podías hablarnos del Patronato de Protección de la Mujer. Sí. Enriqueta, si no te importa, es que no se te ve. No es por nada, es que es más agradable ver a una mujer, a una persona. ¿Y Ahí ahora? está. Así sí. Vale, pues eso. Patronato de Protección de la Mujer. Bueno, esta fue una institución de larga vida. De hecho, Claro. sobrevivió al franquismo y llegó a la transición y en fin, hoy diríamos, está siendo más conocida de lo que había sido nunca, pero tuvo un impacto muy grande.
tuvo un impacto muy grande, puesto que el patronato, en el patronato tenía colegios, tenía instituciones para incorporar a todas las mujeres que no hubieran cumplido con los cánones del régimen, ¿no? Y bueno, pues eran sometidas a adoctrinamiento, eran sometidas a duros castigos en el caso de transgredir en alguna medida la moralidad oficial. Y lo que la gente no imagina es que en muchos casos se metía a jóvenes díscolas en, en los colegios, en las instituciones, contra su voluntad. Contra su voluntad y era otro también y sufrían otro tipo de encarcelamiento, ¿no? Que no era exactamente en una cárcel, sino en unos colegios cárceles, ¿no? Otra de las fórmulas también para reprogramar a las mujeres era desde los años de la guerra y luego en la posguerra, incorporar, que podían incorporar a los niños menores de 3 años en las celdas de las mujeres. Claro, era una manera de que en determinados sectores los niños no se muriesen de hambre, ¿eh? Puesto que las madres se preveía que podían alimentar a estos niños, ¿no? En la práctica también se facilitó de esa manera, bueno, que los niños, los conocidos como niños perdidos, porque llegado Niños a los robados. niños robados, perdón, eh, llegados a los 3 años se suponía que salían de las cárceles. En ocasiones, si la situación familiar era muy mala y la madre permanecía en prisión, pues se dejaba 1 año más o año y medio más, pero que, como decía Enriqueta, pues eran los niños que se robaban, se les decía, ¿dónde? Pero si usted, ¿qué ha pasado con el niño? Dice, no, me llamaron de dirección para que incorporase al niño a un programa para que estuviesen mejor y tal, y luego ya no había manera de reclamar a ese niño o a esa niña, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era una de las vías de procedencia de los niños robados. Gracias. Nada, gracias a ti. Vicente tenía la mano levantada, pero la ha bajado. No, la he bajado porque precisamente cuando hablaba de esto de las mujeres caídas que les había dado, digamos, la tutela a las monjas para que pudiesen comer y redimirlas, me había venido a la mente lo de los niños robados, que también, que yo creo que era para mí el principal negocio que vieron de esas situaciones. Pero bueno, ya lo ha sacado ahora con la intervención de Enriqueta. Por eso he bajado la mano. Sí, y añado una cosita más que siempre es curiosa para ver cómo hilaban todo, ¿no? Y el régimen hilaba todo. Estos niños que, por ejemplo, que procedían, en el caso de las mujeres caídas, que habían dado a luz en las propias enfermerías de las cárceles, bueno, pues estos niños luego van a ser conducidos a una situación que en ocasiones eran otros de los niños perdidos, niños que procedían de mujeres caídas, niños perdidos y niños que también, por ejemplo, para vincular al pueblo donde estuviera la cárcel, bueno, pues se dejaba que se hiciera caridad con ellos, de tal manera que
podían ser padrinos y madrinas de estos niños, para que, en fin, de sostenimiento a estos niños mejorasen la alimentación de los niños y cosas así que se les ocurría para mejorar la alimentación de aquellos que ellos que habían nacido en las cárceles. ¿eh? Esto es increíble, ¿no? Ricardo Gayol. No, era solo por completar alguna cosilla que habías dicho ya de pasada, pinceladas, pero ¿cómo categorizarías el papel de la Iglesia y el papel de la sección femenina, que no la hemos citado, como instrumentos que cooperaron a la represión de la mujer en la etapa del franquismo, sobre todo del franquismo más duro, ¿no? Sí, indudablemente, está, en fin, tanto en la sección femenina como, sí, fundamentalmente podríamos citar a la sección femenina que visitaba las cárceles, visitaba las cárceles, hacían sesiones de adoctrinamiento que evidentemente no se llamaban así, secciones de encarcelamientos, perdón, de adoctrinamiento, y que, en fin, eh, tenían, esto es un claro ejemplo de público cautivo, ¿no? ¿Qué van a hacer? No podían hacer mucho. Tenían que tragarse lo que les decían, aunque, bueno, pues hay testimonios también de cómo se burlaban de, bueno, pues desde los himnos que les imponían cantar hasta, bueno, pues los desfiles en los patios de las cárceles, como si fueran cofradías, ¿eh? Eh, y en esa España mm, en fin, de púlpito, de cofradía, de rosarios, de imposiciones absolutamente contrarias a la caridad cristiana, ¿no? Ángel González. Y no solamente me he recordado ahora por corroborar un poco hasta qué punto era lo de la parte del hambre también, que yo puedo contar la anécdota que a mi padre, después de salvarse de los campos de concentración, entró a la cárcel después de casado por ser recaudador del Socorro Rojo. O sea, no se podían entre ellos, y fue a la cárcel con su niño pequeño todavía y todo, que era mi hermano, y estuvo una temporada buena en la cárcel por ser recaudador del Socorro Rojo, por querer ayudar a los demás. O sea, jamás eso. Sí, realmente tomar testimonios es muy triste y muy dramático porque, pues porque se ve eso, ¿no? Cómo se atornillaba en los niños esa última faceta, ¿no? de, de, de adoctrinamiento, por un lado, ¿quieres comida para tu hijo? Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? De momento, por supuesto, cumplir con en fin, con todas las normas de la Iglesia Católica, tienen que estar bautizados, tienen que hacer la primera comunión, tienen todo, y ser los primeros en ese terreno, ¿no? Eh, es muy triste porque, claro, eso implicaba que no solamente afectaba a los niños, sino que las madres, por ejemplo, si tengo un testimonio, ¿no? de una madre, no, nosotros queríamos estar a bien con las monjas porque si estábamos a bien conseguíamos eh, que le dieran comida
suficiente a los niños, y de lo contrario, bueno, pues a veces pagaban con los niños lo que nos atribuían a nosotras, ¿no? Lo que atribuían a las presas. Y evidentemente la presa política era el ejemplo de lo que el catolicismo más brutal impuso, ¿no? Que es esa mujer que eh, no leía, que esa mujer que estaba en el mundo al servicio de los hombres y al servicio de la familia, y esa familia previamente había sido destruida o casi destruida por la violencia y por la represión. Entonces, ese mundo se hace tangible a través de los testimonios, que son normalmente terribles, tanto de los niños como, sí, de los niños que luego ya, bueno, pues nos dan sus testimonios de mayores, ¿no? Ángel, dices tu padre, el que Sí, fue detenido por apoyar a Socorro Rojo Internacional, ¿no? A Socorro Rojo. eso es, sí, sí. Pero el niño lo tenía el padre y no la madre. No era cuestión del niño, no, le quiero decir que después de haber salido y estar escondido, después de los campos de concentración, porque si iba a su casa la asesinaban y tal, ya pasados años, cuando estaba en Santander, ya Sí, estaba trabajando, estaba casado, que tenía mi hermano mayor, ya y todo, le cogieron y le metieron a la cárcel por ser recaudador del Socorro Rojo, o sea, por querer estar ayudando a los demás, o sea, recaudando dinero para la gente que había perdido y no tenía recursos. ¿Me he explicado? No es que a él por niño ni padre, no, era corroborando lo de que también estaban reprimiendo con hambre, o sea, causando hambre a sí, la población roja, sí, que no, hasta ese punto Socorro de que, Rojo, sí, 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 hasta ese punto de eso, de que el recaudador a la cárcel para que no sí, recaudase. sí. Claro, todos los organismos en torno a, diríamos, al republicanismo en su más en su más amplia presencia, bueno, pues eran perseguidos también. Y Socorro Rojo, claramente, ¿no? Socorro Rojo fue muy perseguido y hizo una gran labor dentro de lo posible, ¿no? Dentro de lo posible. Como otros organismos y otras manifestaciones culturales y educativas vinculadas de alguna manera a la República. Hasta los años de la transición, por ejemplo, los homenajes a Miguel Hernández, los homenajes a Federico García Lorca. Bueno, pues en ambos casos tenían, bueno, eran muy perseguidos el contribuir a financiarlos, el ir a verlos, que eran clandestinos, y esto ya, bueno, se jugaba, ahora se están poniendo dos obras sobre Miguel Hernández, aquí en Madrid, ¿no? Uno en el Teatro Infanta Isabel y otro en el teatro, en uno de estos teatros alternativos también. Y bueno, pues es buena muestra de cómo está ese amplio espectro de los intelectuales que apoyaron al republicanismo en alguna medida, bueno, pues son perseguidos hasta el final. Y la vida y muerte de Miguel Hernández es un ejemplo clarísimo, ¿no? Pasó por 12 cárceles de los presos políticos, es decir, que una vez que, en fin, son introducidos en el mundo carcelario, pues están X años en una cárcel, al tiempo son pasados a otra, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué es? Bueno, pues evidentemente para evitar crear redes
redes de apoyo y dificultar ese apoyo por parte de familiares y compañeros de filas, ¿no? O sea, que es que todo se hilaba muy fino en ese terreno. También, pues, por ejemplo, en los años negros de los 40, el, el- la visibilidad, ¿no? La estrategia de la visibilidad, que se vieran las cuerdas de presos, se hacían cuerdas de presos para trasladarlos de un sitio a otro y que la gente en las localidades, en los pueblos, los vieran para que fueran conscientes de a dónde les llevaría bueno, pues cualquier tipo de actividad militante, ¿no? Entonces, bueno, pues que vieran que van camino de la cárcel o vuelven de camino de la cárcel, las desapariciones, bueno, pues todas estas exhumaciones que hoy se están conociendo y que muchas pues tardan tanto en concluir que desgraciadamente pues se quedan a medias, bueno, pues en ese terreno están las acciones de la visibilidad, ¿no? Que se viera, que son llevados en cuerdas de un lado para otro, ¿eh? Que se vieran los cuerpos de los fusilados, bueno, pues que son sacados de las cárceles y luego tirados en parajes no muy alejados de los pueblos. ¿Eh? Y que hoy en día, bueno, pues se está buscando esas exhumaciones, que es lo que eh, bueno, pues a raíz de las dos legislaciones, ¿no? De las dos leyes eh, de memoria histórica que se han promulgado hasta ahora, pues se busca eso. Lo que pasa es que todo esto se hace lentamente, muy lentamente, y desgraciadamente luego los familiares que han mantenido la memoria de estas personas, pues fallecen en el transcurso de su búsqueda y de su exhumación. De todas maneras, ha sido muy importante lo que se ha hecho en Andalucía, en Sevilla, en Córdoba y en Castilla, en muchos sitios, en Castilla, también en Aragón, en cementerios donde también se tiraba a estos fusilados, se les tiraba en los cementerios y se les enterraba de mala manera, ¿no? En todo caso, sobre esto había una gran ocultación. ¿Eh? Yo soy de los años de la transición y recuerdo que una vez fue una persona a dar una charla y me enteré que había habido asesinatos de este tipo, o sea, asesinatos y entierros irregulares. Yo nunca había oído esto, nunca. ¿Eran verdad? Sí. Lo que pasa que la ocultación era tan grande y el riesgo era tan grande que no se conocía y que también nuevamente se aplicaba aquello de las paredes oyen y no envenenes a los niños porque ellos tienen que vivir en este mundo. Entonces, bueno, pues una manera de sobrevivir en este mundo era no hablarle a los niños de ello y cosa que evidentemente no ocurría en todas las familias, pero sí en muchas familias, ¿eh? Ahí está. Sobre lo que decías, Concha, o sea, Mirta, aquí en el sur de Pontevedra, en Galicia, a nosotros nos decían que los que eran así, tirados al cementerio, enterrados fuera de lugar o así, aquí los tiraban en el cementerio, en el muro del cementerio. La gente hacía una especie de círculo o pared o muro y se decía que era el cementerio de los protestantes. Cuando preguntábamos, ¿y por qué está esto aparte? Pues es que es el cementerio de los protestantes. Con esa Fíjate, excusa nos callaban la boca. Hasta que después en casa nos decían la realidad. Es gente fusilada. Gente que ha sido fusilada, que están ahí de cualquier forma y la gente, pues, a dar una excusa,
decimos esto. En vez de decir son republicanos, son gente que ha sido asesinada, Asesinada. se decía que era eso, el cementerio de los protestantes. Qué triste, pero bueno, a pesar de todo, se ha conocido. Y a Sí. pesar de todo, se sigue trabajando. Y eso se sigue trabajando en dar a conocer esa realidad en todas partes. También en Galicia, bueno, se ha hecho, yo recuerdo un monumento que además en un entorno maravilloso en La Coruña, con aquellos que fueron fusilados mirando, mirando al mar. No, eran fusilados de espaldas al mar. Pero es una buena muestra de, bueno, pues que como poco a poco y con grandes dificultades se ha ido recuperando, se ha ido recuperando y tenemos que seguir en ello. Tenemos que seguir en ello a pesar de la actitud de la derecha, que sigue, de la derecha actual, del PP, que sigue con la voluntad de la ocultación, de que no se conozca, de que no se sepa, de que saberlo es contra la concordia nacional, y de hecho en aquellas regiones, por cierto, también Cantabria, ¿no? En aquellas regiones donde son mayoría, o bien en solitario o bien en coalición con Vox, bueno, pues promulgan leyes con el título tan falso de leyes de la concordia, para manipular el concepto de concordia y, claro, decir que los que queremos que se conozcan aquellos que fueron fusilados. Se nos ha colgado. Bueno, volvemos a lo mismo. Ya está. Ya. Ángel, aprovechemos porque ya son las 8 y No, sí, 5. ya está, ya. No, que ese cartel que os coloqué es eso mismo, como en Cantabria han derogado la ley de memoria histórica, se está luchando bastante y ya veis en ese cartel de las 11 rosas de Cantabria que la que está en el fondo que puse es Matilde Zapata, que esa fue una periodista sevillana que la mataron en Santander precisamente, su marido la habían fusilado antes, que fue un republicano, que siguen y están luchando, y que aquí al menos estamos gente tratando de que eso no se quede ahí en el olvido. Sí, estuve en Santander hace unos años, justamente dando una charla sobre memoria histórica, y la verdad es que se había avanzado mucho, pero como ocurre tantas veces en nuestro país, es un paso adelante y un abismo hacia atrás. Esperemos que esta anulación de la ley que se había logrado promulgar sea eliminada, perdón. En ellos está. Manuel. Bien, pues vamos a dar por finalizada esta videoconferencia. Yo creo que ha sido de muchísimo interés. Hemos conocido muchos datos y muchas cuestiones que pensábamos que lo sabíamos o que de alguna forma lo teníamos casi en mente, pero que ha sido Mirta quien nos lo ha puesto en evidencia en negro sobre blanco, y hemos aprendido muchísimo. Pues tanto nuestro agradecimiento y bien, pues vamos a dar por finalizada, recordando que el próximo viernes tenemos la videoconferencia, vamos a seguir en este ciclo hacia el 25N, el Día Internacional contra la violencia de la mujer, la violencia machista hacia la mujer. Y tendremos a nuestra compañera Mari Carmen Muñoz, de la comarca de La Vera, de Cáceres, que nos va a exponer algunos aspectos del feminismo, de la lucha por la liberación de la mujer, por la lucha por la igualdad y la justicia. Nada más, hasta aquí, y un abrazo y seguimos.